Bienvenidos a la capacitación sobre la preparación de propuestas de proyectos de acceso directo mejorado del Fondo de Adaptación. La capacitación consta de 3 secciones. En la sección 1, se describe detalladamente el formulario de propuesta del proyecto de acceso directo mejorado, EDA. En esta sección se incluyen observaciones e ideas para reforzar su propuesta de EDA. En la sección 2, encontrará un estudio de caso de Ruanda. En la sección 3, se realizará un repaso de nuestro aprendizaje. Para completar toda la capacitación, necesitará 20 minutos. Puede hacer una pausa en cualquier momento para poner en práctica alguna parte de la capacitación o para descansar y volver cuando lo desee. La meta de la capacitación es facilitar la preparación y elaboración de propuestas de donaciones de EDA de alta calidad. Los objetivos de esta capacitación son los siguientes. 1. Comprender los modelos de propuestas de proyectos de EDA. 2. Explorar la información requerida para elaborar una propuesta sólida. Sección 1. Modelo de propuesta de EDA. El modelo de propuesta del proyecto de EDA consta de 4 partes. La parte 1 es la información sobre el proyecto. La parte 2 es la justificación del proyecto. La parte 3 contiene los mecanismos de ejecución. La parte 4 establece los requisitos de cartas de ratificación del gobierno y de la entidad de implementación. La propuesta no debe superar las 50 páginas para el concepto del proyecto, incluidos los anexos, y las 100 páginas para el documento del proyecto completamente desarrollado, con hasta 100 páginas adicionales para sus anexos. La parte 1, información sobre el proyecto, consta de 5 secciones. Para iniciar la propuesta, indique el nombre de su país, el nombre de la entidad de implementación nacional y el monto del financiamiento que solicita. El monto máximo de fondos solicitado por proyecto es de $5 millones y un país puede presentar únicamente una propuesta de proyecto de EDA. Es importante añadir la frase «acceso directo mejorado» a la categoría del proyecto. En los antecedentes y el contexto del proyecto, se debe indicar el área de interés para el EDA y una descripción del problema que se necesita resolver. Los objetivos del proyecto de EDA deben enumerarse en este punto como una meta general clara, seguida de una descripción de los objetivos principales. Los componentes y el financiamiento, así como el calendario, se completan usando los cuadros que figuran en el modelo. El cuadro de componentes y financiamiento, parte 1, sección 4, debe completarse utilizando el modelo proporcionado. Comience por enumerar los componentes del proyecto, los productos concretos previstos y los resultados previstos. Indique el presupuesto para cada componente. El costo de ejecución del proyecto no debe superar el 12% del presupuesto total solicitado, sin contar las comisiones de la entidad de implementación. Si la entidad de implementación actúa como entidad de ejecución de un proyecto, los costos de ejecución están limitados al 1,5%. Las comisiones de gestión del ciclo del proyecto, es decir, las comisiones de la entidad de implementación, no deben superar el 10% del monto total solicitado. La parte 2 del formulario de propuesta consiste en la justificación del proyecto. La justificación del proyecto consta de 11 secciones, de la A a la K. A. Describa los componentes del proyecto, centrándose especialmente en las actividades concretas de adaptación del proyecto y en cómo esas actividades contribuyen a la resiliencia frente al clima. En este punto, indique con claridad el modelo de EDA y las soluciones de adaptación dirigidos a nivel local, LLA. B. Describa cómo el proyecto aporta beneficios económicos, sociales y ambientales, con especial referencia a los grupos, las comunidades más vulnerables, incluidas las consideraciones de género. C. Proporcione un análisis de la eficacia en función de los costos del proyecto propuesto. D. Explique de qué manera el proyecto es coherente con las estrategias de desarrollo sostenible nacionales o subnacionales, incluidos los planes, las comunicaciones, los programas de acción u otros instrumentos pertinentes, si los hubiere. E. Describa cómo el proyecto cumple con las normas técnicas nacionales aplicables. F. Indique si existe duplicación del proyecto con otras fuentes de financiamiento. G.
Describa el componente de gestión del conocimiento y el aprendizaje para captar y difundir las lecciones aprendidas. Cuando trabaje con las comunidades locales, motívelas a mostrar y compartir sus actividades con otras comunidades. De ese modo, no solo se transfieren conocimientos, sino que la comunidad se enorgullece de sus propias acciones y apoya a las demás. H. Describa el proceso de consulta seguido durante la preparación del proyecto, con especial referencia a los grupos vulnerables y a las consideraciones de género. Los proyectos de EDA deben realizarse de abajo hacia arriba y en colaboración con las comunidades locales y las partes interesadas. Incluya la lista completa de las partes interesadas que se consultaron y proporcione la justificación para el financiamiento solicitado, enfocándose en la argumentación sobre el costo total de la adaptación. J. Explique cómo se ha contemplado la sostenibilidad de los resultados del proyecto durante la etapa de diseño. K. Proporcione una visión general de los impactos y riesgos ambientales y sociales identificados. Las 11 secciones, de la A a la K, deben cumplimentarse y ser pertinentes para su propuesta de EDA. En toda la parte 2 de la propuesta, se debe garantizar el cumplimiento de la política ambiental y social y de género del Fondo de Adaptación. Las consideraciones clave para el EDA en la parte 2, es decir, las justificaciones del proyecto, son las siguientes. El modelo de EDA. En los componentes del proyecto, se deben delinear con claridad las características del modelo de EDA y describir soluciones prácticas de LLA para canalizar el financiamiento hacia las comunidades vulnerables afectadas por los efectos adversos del clima. Se deben describir las asociaciones previstas y las funciones y responsabilidades, además de indicarse la forma en que se espera que fluyan los fondos. Un modelo conceptual o diagrama de flujo puede ser de apoyo a la descripción presentada. La habilitación de la capacidad de acción y decisión de los agentes locales. El proyecto debe demostrar con claridad que el enfoque de EDA propuesto permite a las organizaciones a nivel subnacional, incluidas las pequeñas organizaciones locales, identificar sus propias necesidades de adaptación y aplicar las medidas adecuadas para hacer frente a esas necesidades. En la propuesta, se debe describir cómo las actividades de fortalecimiento de las capacidades mejorarán la capacidad de acción y decisión de los agentes locales para diseñar y gestionar los subproyectos basados en las vulnerabilidades identificadas, facilitando así la racionalización de la toma de decisiones en distintos niveles. La mayor asistencia técnica. En el proyecto, debe describirse con claridad las disposiciones relativas a la asistencia técnica a las partes interesadas locales del proyecto, incluidas aquellas específicas para el seguimiento y la supervisión de las actividades del proyecto y los flujos de los fondos. Los subproyectos. Se prevé que los proyectos o programas de EDA incluyan subproyectos que podrían clasificarse como subproyectos no identificados o SNI. En tal caso, la propuesta deberá incluir una justificación válida y racional del uso de los SNI, un plazo para la identificación de estos subproyectos y el proceso que se aplicará para garantizar el cumplimiento de la política ambiental y social, incluidas las partes interesadas. Subproyectos no identificados, SNI. Estos subproyectos están sujetos a disposiciones específicas en el marco de la política ambiental y social del Fondo de Adaptación. Los objetivos de los SNI deben alinearse con los del proyecto y los del marco de resultados del Fondo de Adaptación. El tipo, el sector, el tamaño y las zonas geográficas de los SNI deben describirse de forma completa. El uso de la identificación de ubicaciones y los criterios puede ser útil para mostrar cómo se seleccionarán y desarrollarán los SNI de acuerdo con los objetivos. Se puede descargar más información sobre los SNI de la página web del Fondo de Adaptación, en la sección de documentos de proyectos. Esta información debe utilizarse como herramienta para cumplir los requisitos de los SNI. La parte 3 del modelo de propuesta, mecanismos de ejecución, consta de 8 secciones, de la A a la H. En las secciones de la A a la D, describa lo siguiente. A. Los mecanismos de ejecución del proyecto.
B. Las medidas para la gestión de los riesgos financieros y del proyecto. C. Las medidas para la gestión de los riesgos ambientales y sociales. D. Las disposiciones y el presupuesto para el seguimiento y la evaluación. Las secciones de la A a la D deben alinearse con la política ambiental y social y de género del Fondo de Adaptación. E. La sección E es el resultados de la propuesta del proyecto, incluidos los hitos, los objetivos y los indicadores. Incluya uno o más indicadores de resultados básicos del marco de resultados del Fondo de Adaptación y garantice el cumplimiento de la política de género del Fondo de Adaptación. F. Demuestre cómo el proyecto o programa converge con el marco de resultados del Fondo de Adaptación. G. Incluya un presupuesto detallado con notas presupuestarias. Utilice el cuadro proporcionado y describa los siguientes aspectos. A. Los objetivos del proyecto. B. Los indicadores de los objetivos del proyecto. C. Los resultados del fondo. D. Los indicadores de los resultados del fondo. E. El monto de la donación en dólares estadounidenses. Utilice la información de la parte 1, componentes y financiamiento, para reiterar también el presupuesto destinado al uso de comisiones por administración de la entidad de implementación y proporcione una explicación y un desglose de los costos de ejecución. H. Incluya un programa de desembolsos con hitos que tengan plazos determinados. Las 8 secciones, de la A a la H, deben cumplimentarse y ser pertinentes para su propuesta de EDA. Las consideraciones clave para el EDA de la parte 3, los mecanismos de ejecución, son las siguientes. Una descripción clara del modelo de financiamiento y los niveles institucionales que participan. Esto incluye el enfoque adoptado para el EDA en función del contexto, las necesidades y la estructura de toma de decisiones preferida a nivel local. El objetivo es ofrecer pruebas prácticas de la adaptación dirigida a nivel local. Se recomienda que las funciones y responsabilidades de la entidad de implementación, así como de cualquier parte interesada, se muestren en un diagrama o gráfico de la estructura de toma de decisiones, así como la forma en que se comunican entre sí las distintas partes interesadas en el modelo de EDA. Los mecanismos de ejecución deben incluir una descripción de cómo se llevará a cabo el fortalecimiento continuo de las capacidades y la participación de las distintas partes interesadas durante toda la ejecución. En la parte 4 de la propuesta, se adjunta la certificación de la entidad de implementación nacional y la carta de ratificación de la autoridad designada. Ambos documentos deben estar firmados y fechados. En resumen, el modelo de propuesta de EDA consta de 4 partes. Al analizar una propuesta de EDA, asegúrese de que cada parte incluya la información pertinente. Parte 1. Incluir acceso directo mejorado en la categoría del proyecto. Parte 2. Garantizar que el modelo de EDA sea claro y esté bien alineado con las necesidades de adaptación de las comunidades, así como con la meta y los objetivos del proyecto. Se pueden utilizar subproyectos no especificados con criterios claros para su desarrollo y ejecución. Parte 3. Describir con claridad el modelo de financiamiento para permitir el flujo de fondos a las comunidades más vulnerables e indicar cómo se las apoyará para que desarrollen sus capacidades de manera continua. Parte 4. Comprobar que los documentos de ratificación y certificación estén debidamente firmados y fechados. Estos son los consejos principales sobre su propuesta de EDA. Demostrar con claridad que el enfoque facilita la racionalización de la toma de decisiones en distintos niveles. Mantener la adaptación como elemento central de la propuesta para garantizar lo siguiente. Que la justificación del EDA se relacione con el escenario sobre el clima. Que las medidas de adaptación sean adecuadas para hacer frente a los efectos climáticos descritos. En una propuesta sólida, se deben describir con claridad los siguientes aspectos. Las disposiciones relativas a la asistencia técnica a las partes interesadas locales del proyecto, lo que incluye el seguimiento y la supervisión de las actividades del proyecto y los flujos de los fondos. La forma en que los beneficiarios locales a nivel subnacional realizarán las solicitudes de financiamiento específicas, incluido el proceso de revisión y de toma de decisiones.
el fortalecimiento de las capacidades y el apoyo a las comunidades a nivel subnacional para gestionar con eficacia los fondos recibidos e informar sobre su uso. Este es un estudio de caso de la propuesta del proyecto de EDA de Ruanda que resultó exitosa. Recuerde que el diseño de un proyecto de EDA puede adoptar muchas formas diferentes. El ejemplo de Ruanda es un enfoque, pero el EDA debe diseñarse siempre en función de las necesidades propias de cada país. El acceso directo mejorado de Ruanda se centró en 3 aspectos interrelacionados. En primer lugar, dado el avanzado panorama climático de Ruanda, existe una demanda y un interés por la descentralización de la toma de decisiones a nivel nacional, como la que ofrece el EDA. En segundo lugar, es necesario que el financiamiento relacionado con el clima llegue a la población más vulnerable. En tercer lugar, las crecientes perturbaciones y tensiones climáticas requieren soluciones de adaptación locales. Las áreas de interés de la propuesta de Ruanda se eligieron según 3 pasos. Primero, los desafíos y las actividades de adaptación se basaron en las intervenciones de adaptación prioritarias que se establecieron en la contribución determinada a nivel nacional, CDN, actualizada de Ruanda para los sectores del agua, la agricultura, la tierra y la silvicultura. Segundo, se filtraron las acciones para identificar aquellas que las organizaciones locales pueden llevar adelante. Tercero, en los talleres de consulta con las partes interesadas, se determinaron las áreas de interés y se formularon recomendaciones adicionales para permitir un mayor acceso a las organizaciones locales. Los desafíos resultantes que se pretende abordar con esta propuesta son los impactos de la variabilidad y el cambio climáticos en las zonas rurales, derivados del aumento de las precipitaciones extremas, el incremento de la disponibilidad de agua y las sequías periódicas, y los efectos en la agricultura y los medios de subsistencia. En el mecanismo de EDA se propone utilizar el actual Fondo para el Cambio Climático de Ruanda, FONERWA, como administrador de las donaciones. FONERWA publicará una invitación específica a presentar propuestas y utilizará sus procesos y su personal existentes para el filtrado, la revisión y la selección de los proyectos, así como para la administración de las donaciones. En el proyecto de EDA, se adjudicarán donaciones a los gobiernos locales y distritales y a las organizaciones de la sociedad civil para facilitar el financiamiento y la toma de decisiones en materia de adaptación a nivel local. El modelo de ciclo de administración de subvenciones del EDA que se estableció en Ruanda consta de 3 etapas. En primer lugar, una etapa de identificación y formulación, en la que se realiza una convocatoria pública y se fomenta el fortalecimiento de las capacidades para elaborar los documentos de perfil del proyecto. En segundo lugar, un proceso de filtrado en el que se examinan los documentos de perfil del proyecto elaborados en función de las áreas de interés. Se invita a quienes hayan presentado proyectos que reúnen los requisitos a elaborar los documentos del proyecto completo, que luego la Secretaría del FONERWA examinará para determinar su capacidad financiera y técnica. En tercer lugar, se pasa a una etapa de decisión y adjudicación de las subvenciones supervisada por la Junta de Directores que dará comienzo al proyecto y supervisará su ejecución y evaluación. La ejecución está a cargo de los agentes locales, con la supervisión del FONERWA, que se encarga también de la evaluación. El siguiente diagrama de flujo se utilizó en la solicitud de Ruanda para mostrar este proceso. En el momento de la solicitud, los proyectos de los distritos subnacionales representan el 30% de los proyectos aprobados que financia el FONERWA, mientras que el gobierno central y las organizaciones no gubernamentales representan otro 30%. Esto demuestra que la modalidad de programación propuesta para el EDA ya funciona y puede seguir desarrollándose para este proyecto. La modalidad del EDA de Ruanda contribuirá directamente al resultado 2 del fondo, ya que el desarrollo y la solicitud del proyecto, así como la capacitación impartida para elaborar las propuestas y administrarlas, reforzarán la capacidad institucional de adaptación. Los proyectos financiados por el EDA de Ruanda también conducirán a una serie de resultados que se prevé que estén alineados, en función de los proyectos elegidos, con el resultado 3 del fondo, fortalecimiento de la concientización y la apropiación, y el producto 6, fortalecimiento de las estrategias de subsistencia individuales y comunitarias.
Repasemos lo aprendido en esta capacitación sobre la propuesta de LEDA. En el modelo de propuesta de LEDA, ¿qué parte tiene más secciones? La parte 2, con 11 secciones. ¿Dónde colocaría un gráfico de toma de decisiones que indique las partes interesadas que participan? La parte 3 tiene un gráfico de toma de decisiones. Una medida importante a tomar en la parte 1 es incluir las palabras acceso directo mejorado en la categoría del proyecto. No olvide agregar la carta de ratificación y la certificación de la entidad de implementación firmadas. Recuerde que hay muchos ejemplos de EDA. Puede repasarlos u obtener más información viendo el video de capacitación sobre EDA que acompaña a este curso. Gracias por participar en el curso sobre modelos de propuestas para proyectos de EDA.